Esta noche vamos a hablar un poquito sobre la santidad. Es una palabra que a nosotros nos asusta un poco, porque tenemos que que tenemos que andar en santidad. Y la santidad es parte del proceso de salvación que Dios hizo y que está haciendo en nosotros. La salvación es completa. La salvación tiene varias etapas. Hay una salvación que es inicial, que ya el Señor la realizó por la fe de creer en Él, y Él por su sangre, por su obra redentora, pues nos puso en un lugar de privilegio, que es, ya no vamos a estar por la eternidad separados del Señor. Pero su santidad tiene que ser completa, y la santidad del Señor tiene que Él seguir trabajando con nosotros en la santidad. O sea, Él tiene que seguirnos salvando, por decirlo de alguna manera, diariamente. Él ya hizo una salvación en la cruz, pero hay un proceso en esa salvación en lo cual está implicada la santidad y el final, la glorificación de su iglesia en Cristo, la participación eterna con la vida de Cristo, su reino, y todas estas cosas tienen que ver con la salvación. Hoy vamos a detenernos un poquito, no vamos a profundizar mucho en estos temas de la santidad porque es un tema muy largo, pero sí vamos a esta noche a recordar con los hermanos el propósito que Dios ha tenido con la salvación nuestra, ¿no? Nosotros recordamos que todo esto no comenzó con el ser humano, todo esto tiene que ver con el gobierno de Dios, y la santidad está muy ligada al gobierno de Dios en su universo, y al gobierno de Dios en su iglesia, y al gobierno de Dios en cada aspecto de la creación. Y nosotros, Dios cuando creó al hombre, ya había un problema en los cielos del gobierno de Dios, y el Señor nos creó a su imagen y semejanza precisamente para que nosotros lo podamos representar, y ese aspecto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Fuimos creados a imagen y conforme a la semejanza de Dios para representarlo, porque eso es parte de su gobierno, que nosotros podamos restablecer el gobierno que Dios estableció desde un comienzo. Entonces nosotros, partiendo de la caída del hombre, el hombre fue creado con ese propósito. Después de la caída del hombre, pues pareciese que el asunto del gobierno de Dios se hubiese complicado, pero no, Dios tiene todo bajo su control, y desea de nosotros que en esta salvación nosotros podamos representarlo, pero de una forma genuina, no una representación que tenga que ver con nuestro propio esfuerzo, sino una santidad que viene de Dios mismo. Entonces vamos en esta noche a analizar unos aspectos de la Biblia para corroborar todo esto con lo que hicimos esta introducción, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que el principio inicial de la salvación, o sea, la primera instancia que Dios quiere con la salvación, es recuperarnos, acercarnos a Él, perdonarnos y volver a establecer la comunicación del hombre caído con Dios. Después de la caída del hombre, la salvación tiene ese propósito en primera instancia, pero la salvación también tiene un propósito en última instancia, que es que nosotros vivamos la plenitud del reino de Dios en su universo. Ahora en este momento, en el universo no se representa exactamente el reino de Dios. Entonces nosotros lo que debemos es tratar de que ese reino se establezca, pero no es un tratar en nosotros, sino eso obedece a un propósito y a un plan que Dios ya diseñó y del cual Dios quiere contar con nosotros. Entonces es importante nosotros que entendamos que esto viene de parte de Dios, el que nosotros podamos establecer su gobierno otra vez en el universo, ¿no? Entonces nosotros vemos que el Señor, ¿por qué quiere restablecer su gobierno? Porque en este momento no se representa. Vamos a mirar, si los hermanos quisieran, me acompañaran en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 3. Las dos cartas de Pedro están centradas mucho en este tema del gobierno de Dios y están muy orientadas hacia que la iglesia ande en santidad.
porque la santidad es la forma de representar el gobierno de Dios. Entonces vamos a empezar mirando un poquito esta carta, y dice así la segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 3, dice: pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, nosotros vemos que actualmente no mora la justicia, pero en el plan de Dios está establecer que otra vez su reino vuelva en todo el universo, a ver ese reino precioso, ese reino donde se vea la santidad, la pureza del Señor, que es el reino que se merece Dios. Dios se merece ese reino. Y por eso Pedro escribe eso, porque nosotros sabemos que tenemos una esperanza donde vuelva a morar la justicia. En este momento no reina la justicia, por lo menos aquí en la tierra y en las esferas celestiales, no reina la justicia que exprese y represente a Dios. Pero aquí la palabra de Pedro dice que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. No nos vamos a meter en el lado de la parte de los ángeles rebeldes, que lo iremos tocando, pero lo importante es a nosotros como iglesia, lo que nos atañe es el aspecto de la santidad. Y en este caso, pues sigamos mirando otro versículo. Mira lo que dice ahora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 20. Entonces vamos a Romanos capítulo 6, verso 20. Dice: ¿ya lo encontraron los hermanos? Dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Aquí el apóstol está mostrando ya el carácter del hombre caído y dice que éramos esclavos del pecado y éramos libres en cuanto a la justicia. Esa justicia que acabó de hablar Pedro en su epístola, en el capítulo que alcanzamos a ver. Ahí Pedro narra que veremos un universo justo que represente y que exprese a Dios en su plenitud. Entonces aquí estamos viendo que esa justicia nosotros no la estamos expresando. Dice: erais libres en cuanto a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir que éramos esclavos del pecado y libres en cuanto a la justicia de Dios? El que es esclavo no tiene otra opción que hacer a lo que está esclavizado. Un esclavo no puede hacer otra cosa que lo que sus cadenas le permitan hacer. Por eso dice: en cuanto erais esclavos en el pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Libres era que nosotros no teníamos absolutamente ningún vínculo con la justicia de Dios. ¿Qué fruto pues teníais en aquel entonces? Aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Ves? Que es el tema que nosotros vamos a tratar de tocar un poco esta noche. Y dice: hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros es precioso ver estos versículos de Romanos 6, 20, 22, que dice ahora, dice: mas ahora que habéis sido libertados. Aquí hay una expresión preciosa, porque no dice que somos libres por nosotros mismos, sino que fuimos, alguien nos libertó. Amén. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ya empezar a ver ese aspecto en nuestra santidad, que no es un algo nuestro, es un algo de alguien que está haciendo eso. ¿Sí? Y dice: habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Qué precioso, madre, ser esclavos. Antes estábamos libres de la justicia de Dios y ahora somos esclavos de Dios. ¿Sabe qué significa ser esos? Esclavos de la justicia, esclavos de la santidad, esclavos de la belleza, esclavos de la pureza, esclavos del amor. ¿Quién no quiere ser esclavo de eso? Eso es porque la palabra esclavitud como que tiene un trasfondo de un dominio en contra de nuestra voluntad, pero esto está hablando de una esclavitud voluntaria. ¿Quién no quiere ser esclavo de algo tan bello que solamente procede de Dios? Porque la justicia, la verdad, la santidad, el amor, todo eso son características de Dios y solamente de Dios procede eso. Nosotros podemos intentar fabricar, aparte de Dios, santidad, justicia, amor, pero eso
no llega ni a imitarlo ni parecido. Y el hombre se desgasta y se desmoraliza cuando ve que sus esfuerzos son fallidos, porque eso solamente procede de Dios. Solamente de Dios puede ser la fuente de estas cosas. Por eso nosotros nos hacemos esclavos voluntarios, pero solamente cuando Dios nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Amén. Un esclavo no puede ser más que esclavo. Ya si quisiera hacer otra cosa no puede, ¿no? Sus cadenas no le dejan. Entonces vamos entendiendo que y esta parte es bonita porque dice acá, hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, la santificación es un fruto. Qué precioso, ¿sí? Y nosotros ya vamos como oliendo de dónde viene la fuente de todo eso, ¿sí? Y dice, y como fin, la vida eterna. Ese es el propósito que tiene Dios. O sea, hubo una causa inicial que fue liberarnos de una condición de la cual no podíamos ser libres si Dios no interfiere. Y después dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, hay un proceso. Primero un comienzo y después hay un proceso que es la santificación y hay un fin, hay un objetivo, que es la vida eterna. Amén. Ese es el plan de Dios, rescatarnos para Él, para siempre, al lado de su corazón. Este es el mensaje más hermoso y más precioso que puede haber del Evangelio. Y si los hermanos se detienen un poquito, vemos aquí la actuación en estos tres estados de la Trinidad, ¿sí? Vemos a Dios el Padre haciendo la obra, vemos al Espíritu Santo haciendo la santificación y vemos la vida eterna que es al lado de su Hijo, ¿sí ves? Entonces lo vamos a ver en detalle más adelante con otros versículos que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, la santificación es lo que nos capacita para expresar a Dios. O sea, ya Dios ya nos hizo libres, somos salvos. ¿Qué quiere decir esta salvación inicial? Que nosotros ya esa esperanza que teníamos perdida de estar separados de Dios, ya eso se superó con la obra de Cristo en la cruz. Ya nosotros, eso ya quedó consumado y nosotros ya no volveremos a separarnos de Dios, pero estamos hablando solo del comienzo de la salvación, pero tenemos que entrar en detalles un poquito más para poder ver el proceso de la salvación diaria, porque la salvación tiene ese objetivo, ¿no? Tuvo un comienzo, pero la salvación tiene que ser completa y tiene una consumación, y hay una salvación que el Señor está haciendo diariamente, hasta poder en un futuro consumarla y presentarla ya cuando su Hijo venga. Entonces nosotros debemos entender que en esos procesos, digamos, la parte que corresponde ahora de la salvación que Dios está trabajando en nosotros es la santidad, porque la santidad es lo que nos permite y nos capacita que nosotros podamos expresar a Dios, expresar su gobierno, y eso comienza por el gobierno de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros a veces cuando sentimos que le fallamos al Señor, eso nos causa una profunda tristeza en el corazón, ¿sí? Porque nosotros entendemos que ese revestir del Señor ya es una realidad, pero a veces nosotros por nuestra propia imprudencia y el no mantenernos en el Señor, tenemos que vivir experiencias que a veces nos llevan a las lágrimas, porque en nosotros ya hay revestida una posición en Cristo de santidad, que a veces desafortunadamente no la podemos expresar siempre, porque el Señor está trabajando en nosotros y a veces nosotros mismos no facilitamos la labor del Señor, nos distraemos a veces en proyectos, en cosas, en planes que salen de nuestra propia carne, y eso a veces nos impide que el Señor pueda ser expresado a través de nosotros. Pero nosotros debemos estar tranquilos, descansar en el Señor y saber que en la obra Él es el que está haciendo la santificación en nosotros. A veces nosotros caemos en el error de pensar de que nos tenemos que esforzar por ser santos, y realmente nuestra atención es en que podamos prestarle toda la colaboración al Señor y descansar en Él, porque Él ya hizo la obra es de Él, es plena de Él, y nosotros tenemos que colaborar para que el Señor en el propósito que Él se hizo se pueda ser realizado en cada uno de nosotros. Entonces ese es el propósito de la santificación, o sea, de esta salvación diaria, por decirla ahí, que el Señor nos viene salvando día a día, es una salvación que tiene que ver con nuestra alma. Nuestra alma tiene que ser procesada, tiene que ser trabajada, Dios lo sabe, y Dios propicia todo.
hasta las situaciones dolorosas, muchas cosas que tienen que pasar en nuestra vida, son propiciadas por el mismo Señor para que esa santidad se vaya desarrollando. Y es una santidad que Dios mismo hace por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces mira lo que dice, por ejemplo, volvamos otra vez a Pedro, pero esta vez en la primera carta de Pedro, capítulo 1, porque es importante que nosotros seamos santos, porque nuestra responsabilidad es expresar a Cristo y ese es el propósito de la santidad. Nosotros debemos ser santos porque es la manera como puede ser expresado el Señor. Mira lo que dice la primera carta de Pedro, ahí en el primer capítulo, los primeros versículos. En esta carta vamos a volver en otra ocasión para poder analizar bien lo que Pedro dice. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Voy a detenerme un poquito ahí. La palabra es, yo pues con el Señor me concedió cuando estudiaba yo este versículo, que mirar algunos aspectos que es lo que yo quiero poner a consideración de mis hermanos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Mira que él no dice Simón. Simón es el nombre de él. Pero él dice Pedro es el nombre puesto, o sea, del nuevo hombre. Simón es el nombre del viejo hombre, para que los hermanos me entiendan, y Pedro, el nuevo hombre. Aquí ya está hablando de un hombre que ha experimentado la salvación del Señor y está ahí experimentando la santidad. Él ya se representa, porque él hubiera podido haber dicho Simón, o como en algunos aspectos de la Biblia, Simón Pedro, ¿no? Un poquito de uno y un poquito de lo otro, ¿no? Aquí ya es Pedro. Entonces esto ya nos dice mucho de cuál debe ser la actitud de las personas que hemos sido llamados a santificación, ¿sí? Entender esa posición que tenemos en Cristo, ¿sí? Él ya es Pedro, que dice así: apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos, y nombra unas regiones que hoy en día todas eso es Turquía. Todas estas regiones que nombra eran lo que actualmente es Turquía. Pero hay una palabra que dice expatriados esparcidos. La palabra esparcido en el griego, la palabra diáspora, y la palabra diáspora tiene la raíz de sembrar, porque se siembra así, regando la semilla. Entonces, si nosotros lo leemos como tratando de apegarnos un poco al griego, diríamos expatriados, sembrados por toda, en este caso Turquía, para llevarlo a un contexto contemporáneo, ¿sí? Mira lo precioso que está haciendo el Señor, ¿eh? Nos está sembrando, ¿sí? Dice, sigue aquí el verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Amén. Aquí ya vamos profundizando un poco los temas que hicimos de obertura cuando empezamos esta charla, y dice, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto suena como un saludo, y efectivamente lo es, pero tiene un contenido espiritual profundísimo, hermano. Vamos a tratar un poquito de hasta donde el Espíritu Santo nos permita poder entender esto. Mira lo que dice aquí el verso 2. Elegido según la presciencia de Dios el Padre. O sea, Dios nos conoció de antemano de crearnos. Y esto a nosotros nos debe dar ya como una seguridad, ¿sí? Porque está hablando de un conocimiento anticipado. Antes de la creación del universo, del mundo, ya Dios, el Padre, era el que había hecho, y dice, nos había elegido. Hermanos, no estamos aquí porque hayamos hecho un esfuerzo de querer ser buenos y de querer agradar a Dios. Posiblemente haya algo de eso en nuestro corazón, ¿no? Pero eso no es la causa. Estamos aquí porque el Padre nos eligió. Dios el Padre nos eligió. Y eso nos debe a nosotros dar una seguridad en lo que Dios se ha propuesto con nosotros. Porque este es un comienzo que, si no empieza por Dios, no se puede empezar de ninguna manera. Y dice, elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu. Amén. Y aquí ya vemos la obra del Espíritu Santo. Entonces hubo un comienzo que hace el Padre, ¿no? El Padre dice, empieza la obra y nos elige, ¿sí? Y nos pone, dice aquí, en santificación del Espíritu. Y el Espíritu es el que nos santifica. Hermanos, esto nos debe dar otro reposo, porque no somos nosotros los que nos vamos a santificar, ni es en nuestro esfuerzo.
eso ya sabiendo que es el Dios mismo ahora a través de la persona del Espíritu Santo el que está haciendo la santificación en nosotros. Eso nos quita un peso, ¿no? Y también nos da el ánimo a que el Señor nos conceda la gracia de que podamos colaborar con Él para que Él se pueda mover libremente y haga ese proceso de santificación, ¿sí? Y dice, además de eso hay una hay un comienzo, hay un proceso en Él y también hay un objetivo, que es el y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mira que nosotros no podemos obedecer si no somos facultados por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y eso para nosotros debe ser una noticia que nos dé alegría. Amén. Porque nos está quitando el peso de querer ser obedientes en nuestro propio esfuerzo al Señor. Es cierto que es bueno y es loable que el ser humano tenga ese propósito de querer agradar a Dios, pero también tiene que entender que esta es una obra que hace Dios, y estamos viendo aquí la Trinidad nuevamente. Es una obra que hace Dios, el Elohim, el Dios completo en su Trinidad. Es el que está haciendo la obra en nosotros. Y el Señor Jesucristo decía, a esta hora yo trabajo y mi Padre trabaja. Y nosotros leyendo esto estamos viendo a qué se refería el Señor Jesucristo. Es el trabajo de Dios Trino en su iglesia y en lo personal en cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Aquí es donde está la obra de la cruz, ¿sí? Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Ya nosotros recibimos una gracia inicial con la salvación, pero aquí el apóstol dice, y la gracia sea multiplicada. O sea, nosotros fuimos escogidos para multiplicar esa gracia. Ya hubo una gracia inicial, pero la debemos multiplicar. Vemos aquí la obra de la Trinidad completa, haciendo la obra en cada uno de nosotros los santos, que es aquí, en este caso, lo que Pedro dirige esta carta. Entonces, hermanos, nosotros podemos concluir que nosotros somos elección de Dios el Padre, ¿sí? Y esa elección está aplicada a sus elegidos para que nosotros podamos obedecer gracias a la sangre del Señor Jesucristo, porque ese es el propósito que tiene Dios, santificar al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre se pueda arrepentir. ¿Por qué nosotros nos podemos arrepentir? Porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros nuestra santidad. Entonces mira que esto nos da ánimo a que nosotros podamos llevar una vida de santidad, porque esto nos muestra que Dios es el que está haciendo la obra en la Trinidad, y nosotros podemos pedirle al Señor que conceda a nosotros un corazón manso y humilde para depositarnos, descansar en Él y dejar que la obra la haga Dios. Vamos a mirar aquí Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Esta es otra carta que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica, y dice así: mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Aquí está hablando Pablo de un aspecto que él está dando gracias a Dios por los hermanos que están en Tesalónica, pero él explica por qué. Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu. Y vuelve aquí y lo hace énfasis ahora el apóstol Pablo en este otro versículo, que fuimos escogidos por Dios el Padre, y que la santificación es por medio del Espíritu Santo que ya hemos recibido, hermano, por haber creído en el Señor. Amén. Y la fe en la verdad. Nosotros sabemos quién dijo yo soy la verdad, y en Él es el que tener fe, porque Él es el que nos lleva a que nosotros podamos tener nuestra salvación consumada, o sea, nuestra salvación plena. Ya somos salvos hay una salvación inicial, pero el proceso de salvación no ha terminado, y solamente en el día del Señor, cuando el Señor Jesucristo venga con sus ángeles, ahí es donde nosotros tendremos la oportunidad de ver ya nuestra salvación plena, consumada, ¿sí? Entonces dice así, vamos a leer ahora 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Estos versos los estamos leyendo para ir acentuando lo que
lo que estamos leyendo, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios se ha propuesto para que nuestra vida sea una vida de santidad. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Era en el verso 10 y en los anteriores pues está nombrando una cantidad de cosas que pues eran la realidad de nuestra vida pasada, ¿no? Y dice aquí en el verso 11, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Ya, es una obra realizada. Ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, la obediencia, analizando este versículo, la obediencia de los creyentes es el resultado de la fe en Jesucristo. Porque cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, como lo leímos en otros versículos, es el que nos faculta para que podamos obedecer. Otras cosas que era una carga difícil para el creyente es cuando se encuentran los tropiezos cotidianos de la vida, el sentir que le cuesta obedecer. Pero entonces estas palabras nos van dando ánimo a nosotros a entender que es el Espíritu Santo el que nos faculta para que podamos ser obedientes con el Señor. Entonces todo esto es el Espíritu Santo llevándonos para que podamos recibir la salvación plena, la salvación completa. Volvamos a 1 de Pedro, ahí en el capítulo 1 y verso 2. Sigamos leyendo. Ya habíamos leído el saludo del apóstol Pedro a la iglesia, a esa primera iglesia primitiva que fue esparcida, que fue sembrada en diferentes lugares por querer usar la palabra que ahí apareció. Y dice, 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La sangre de Cristo es la que permite que podamos obedecer, pero miren hermanos que eso ya estaba establecido desde antes de la venida del Señor Jesucristo. Eso en el antiguo pacto ya se veía la obra de Cristo rociándonos con su sangre para poder obedecer. Si los hermanos me acompañan aquí a Éxodo, al capítulo 24, ahí hoy vamos a mover un poquito así la Biblia, pero la idea se trata de que nos vayamos hilando todas estas cosas que vamos hablando en la perfecta palabra del Señor, ¿sí? Dice, Éxodo 24, versos 6 y 8, del 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Verso 7. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho. ¿Ves? Aquí está la obediencia. Y obedeceremos. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Yahvé, que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, esto ya se veía en el antiguo pacto, aunque el Señor no había sido revelado, ya se estaba mostrando la obra del Señor de la cruz y de su sangre, que nos prepara nos faculta para poder obedecer al Señor. Hebreos 9, capítulo 13, verso 14. Vayamos al Nuevo Testamento. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, esto está haciendo referencia al verso que acabamos de leer, ¿sí? Entonces el verso 4 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿perdón? 9:14, disculpen. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces mira que aquí vemos ya en Hebreos, la carta a los Hebreos es bien interesante porque esta carta más o menos
se escribió 2 años antes de que Tito, el general romano, viniera y destruyera el templo. O sea, aquí todavía el templo existía. Ya habían pasado, qué sé yo, 20 y tantos años de la muerte del Señor Jesucristo. Y se veía que el templo estaba, que seguían haciendo los sacrificios, que como que nada pasaba, y los hebreos ya estaban empezando, bueno, pero eso de que un solo pacto y para siempre y esto, pero ellos seguían en sus tradiciones. Entonces como que el pueblo hebreo estaba ya como entrando un poquito, bueno, pero esto de Cristo sí sería cierto. Entonces la carta a los hebreos, el autor que escribe la carta a los hebreos la escribe con ese propósito de volver a animar al pueblo hebreo y recuerda estas cosas. Y por eso dice, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es santificación. Aquí lo que yo estoy leyendo es, limpiará vuestras conciencias. Mira lo que hace la sangre del Señor. Esto es santificación. Porque cuando nuestras conciencias empiezan a ser lavadas y operadas mediante la obra que se efectuó en Cristo Jesús y lo que está haciendo el Espíritu Santo con base a esa obra, es santificación, limpiando nuestras conciencias, dice, limpiando nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Mira qué propósito, lo más hermoso que le puede pasar a un creyente es saber que le sirve a Dios. ¿De qué manera? De la que Dios disponga, ¿sí? Pero sentirlo nosotros que le estamos sirviendo a Dios es algo que pues trae agrado a nuestro corazón, ¿no? Y esto lo dice el Señor, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira todo lo que está haciendo el Señor preparándonos para que podamos servirle. Vamos a mirar, ya para entrar aquí en finalizar un poquito el aspecto de la salvación. Yo me tomé la molestia de tomar unas notas sobre las lecturas que hice y yo vi 3 aspectos plenos de la salvación de Dios. Los hermanos la conocen, pero vamos hoy a recordarla porque esto nos va a ayudar a que estemos nosotros posesionados y empecemos a dar vida a eso que Cristo, en donde Cristo nos colocó, porque Cristo ya dice aquí que nos glorificó. Y eso aún no lo hemos visto, pero ya se da como tarea hecha del Señor y desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros vamos a ver cómo estos 3 aspectos de la plena salvación de Dios. Aquí ya vamos a hablar de plena salvación, no vamos a utilizar la palabra salvación que hace referencia exclusiva a la obra de Cristo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Pero es que no se trata solo de ser reconciliados con Dios, sino que nosotros podamos ir más allá a establecer su reino, a representarlo genuinamente en su reino. Entonces yo saqué 3 aspectos que son la regeneración, la redención y la justificación. Digamos, esos son aspectos de la salvación plena. Ya vamos a hablar en toda la salvación consumada del Señor. La regeneración, como la redención y la justificación, son aspectos de la plena salvación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la redención y la justificación resuelven el problema que tenemos con Dios. Nosotros estábamos separados de Dios, entonces el Señor nos redime y nos justifica. ¿Qué quiere decir eso? Nos rescata para Él y nos perdona. Ya estamos justificados, ya somos perdonados. Pero si los hermanos ya con lo que hemos leído van notando como que la tarea no está completa, bendito sea Dios que nos redimió. Ese es el comienzo de la obra preciosa del Señor y nos justificó, nos perdonó. Pero ahí la cosa no falta, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra a que nosotros analicemos un poquito estos aspectos de la santidad, ¿no? Entonces dice, la regeneración nos vivifica con la vida de Dios, llevándonos a una relación de vida, una unión orgánica con Dios. Eso era el propósito que el Señor tenía con nuestra santificación. Una regeneración que nos vivifica con la vida de Dios, porque nosotros somos vivificados ahora porque tenemos la vida de Dios. Una cosa es ser uno perdonado, justificado, pero otra cosa es uno recibir la vida de Dios, que eso es lo que nos interesa a nosotros en nuestro aspecto, en el aspecto de nuestra santificación, o sea, de nuestra vida ahora. Porque los hermanos oraban y cantaban
antes de empezar esta charla, ellos oraban de esa esperanza y cantaban de ese tiempo de estar con el Señor en la eternidad, ¿sí? Porque esa es la esperanza de vida que tenemos. Pero nosotros, para poder colaborar con ese reino desde ahora, en este momento, tenemos que ser preparados en el reino del Señor. Nosotros debemos ya Cristo reinar en nuestra vida y nosotros empezar a expresar ese reino. Porque cuando venga la manifestación del reino, nosotros ya estamos preparados para esa siguiente etapa en la economía que Dios se planeó en todo el proceso de la salvación. Entonces, a veces nosotros pensamos que, bueno, cuando venga el Señor, como que no, toca desde ahora nosotros empezar a vivir la vida del reino. Por eso, cuando venga la manifestación del reino, ya estamos preparados para lo que viene. Entonces, por eso el hermano Ivancito oraba que no perdiéramos nuestro tiempo distrayéndonos en otras cosas, sino que nos preparáramos, nos centráramos en el objetivo de Dios, ¿sí? Las cosas que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad, sí, son importantes, hay que hacerlas, pero ese no es el objetivo. Nosotros no podemos quitar el foco de lo que es el plan de salvación de Dios. Dios no nos salvó para que aquí en la tierra estuviéramos un poco cómodos o pudiéramos estar llevando una vida más tranquila, ¿no? El proceso de la salvación se hace en un contexto de guerra, donde nosotros tenemos que ser también tratados con la disciplina del Señor, porque eso es parte de la santidad y obviamente un complemento de la salvación. Nosotros en nuestro proceso de salvación debemos entender que tenemos que estar sometidos a la disciplina de Dios, tenemos que estar sometidos en pruebas, porque todo esto es lo que va permitiendo que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para lo que viene. La vida no se acaba con la muerte nuestra, acá se acaba una etapa, ¿sí? Pero la vida, el plan que tiene Dios, por eso hablaba de vida eterna. Y tocamos en algunos versículos que leímos de Pedro y del apóstol Pablo, hablaban de vida eterna. Y eso es lo que nosotros debemos mirar. No debemos desgastarnos como si nuestra vida fuera lo temporal. Pedro dice en sus cartas que nosotros somos, aquí estamos de paso, somos peregrinos, dice el apóstol Pedro. ¿Para qué? Ubicarnos en el contexto de lo que es el plan y el propósito precioso de Dios. Cristo va a venir, el Señor Jesús, y nosotros como su amada iglesia esperamos que sea muy pronto, y va a venir Él para seguir mostrando el reino de Dios y seguir restableciendo ese orden que en el comienzo, en esa rebelión angelical, se trastocó, pero el plan de Dios sigue adelante, y el plan de Dios quiere que nosotros estemos involucrados en ese proceso. Dios anhela en su corazón que nosotros seamos parte de esa santificación y de ese representar de Él, como nosotros leímos. Esperamos, nuestra esperanza es que haya cielos nuevos, tierra nueva y una justicia, un reino verdadero donde en todo el universo ese reino exprese la santidad de Dios, exprese al mismo Dios. En este momento eso no está sucediendo, pero eso es una cuestión que es temporal, pero Dios su plan va a cumplirse. Entonces nosotros, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque nosotros, Dios quiso, y es el anhelo del Señor, que nosotros seamos parte de ese proceso de expresar su reino. Dios lo anhela, más de lo que nosotros lo pudiéramos anhelar, que Dios nos conceda a nosotros esa sencillez de poder entender la profundidad de su mensaje, y nosotros podamos descansar en Él, de saber que el que empezó la obra, Él la terminará. Esto es una obra que es del Señor, no es nuestra, pero en nosotros hay un querer, y en ese radica el esforzarnos nosotros, es que no le pongamos al Señor dificultad para lo que Él ya planeó desde antes de la fundación del mundo. Fuimos conocidos por el Señor, y eso a nosotros nos debe dar una paz y nos debe quitar esa carga de estar nosotros queriendo por nuestro propio esfuerzo hacer algo que es la obra del Señor. Es la obra de Dios, Él es el que hace la obra y nosotros somos los que debemos descansar en Él. Y el Señor nos está llamando con estas lecturas a que la iglesia debe andar en santidad, pero es andar en Él, es andar en la vida de Cristo. Cristo es el que nos da esa santidad y nosotros debemos permitir la vida de Cristo en nosotros para que esa santidad se pueda expresar. Eso es a lo que nos está llamando Dios. A veces nosotros por nuestras propias experiencias nos da la sensación de que no somos santos, como si Dios estuviera diciendo cosas que no son, pero es por nuestra propia experiencia personal alejada de la fe y de la posición de la obra de Cristo en la cruz.
Y el Señor nos está llamando a que la iglesia en estos tiempos, nosotros sabemos, y para nadie es nuevo, que el Señor nos advirtió de los tiempos que iban a venir. Pero la iglesia necesita ser una iglesia santa, porque esos tiempos que van a venir y que el Señor va a permitir de tribulación, es para poder rescatar a los perdidos que han sido más difíciles al Señor. Y eso no lo puede hacer el Señor sino por medio de sus testigos, que es la iglesia. La iglesia es la única que puede expresar legítimamente al Señor. Pero si nosotros descuidamos nuestra salvación, ¿cómo lo vamos a representar? No hay representación genuina del Señor. Y no es que el Señor no pueda Él hacer las obras. Lo que pasa es que el Señor quiso en su santidad y quiso en su propia voluntad hacernos partícipes a nosotros. Y por eso el Señor ha tenido que esperar y como que nosotros nos parece que el Señor como que ¿qué pasa? Que esto pasan cosas y como que el Señor no se manifiesta. No, es su propia paciencia, y paciencia hay que decirlo más con nosotros, su iglesia, que con los mismos perdidos. Nosotros, la iglesia, es la que hemos demorado, ya que el Señor siga adelante con su obra. Pero el Señor en su amor y en su paciencia nos ha esperado. Y nosotros tenemos que entender que no sé hasta cuándo el Señor pueda esperar, ¿no? No abusemos de eso, ¿no? Confiemos en que el Señor en su bondad nos ha dado espera, pero también eso nos anime a nosotros a decirle: Señor, heme aquí, quebrántame, Señor, quita de mí lo que es mío y no es tuyo, Señor, para que tú puedas hacer la obra que te has propuesto. Mire, la gloria que puede hacer el Señor en nosotros, Él dice en su palabra que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿no? Fíjate que ni siquiera nosotros tenemos que hacer obras, ya son obras que el Señor mismo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. En la medida en que yo rinda mi corazón al Señor y le deje a Él obrar lo que Él planeó de antemano, porque Él me conoció desde antes de la creación del mundo, Él lo va a desarrollar por medio de mi existencia, va a hacer su obra. ¿Para qué? Para la gloria del mismo. Pero Él preparó esas obras para Él expresarse y ser glorificado a través de cada uno de nosotros. Nosotros no somos, a veces nosotros pensamos que nosotros cada día tenemos que escribir el libro de nuestra vida. Eso no es así, el Señor ya lo escribió, y lo escribió de una forma preciosa. Lo que pasa es que nosotros queremos escribir nuestra vida a diario, y por eso nos llenamos de muchas cosas que el Señor llama vanidad en la mente de los gentiles, ¿sí? Para nosotros escribir diariamente nuestro libro de la vida, pero el Señor ya escribió las obras en que Él iba a hacer por nosotros para Él mismo ser glorificado. Él mismo quiere ser glorificado a través de lo que Él anhela hacer a través de nosotros. Entonces nosotros debemos colaborar en el sentido de decir: he aquí, Señor, haz lo que tú te planeaste. Yo no soy un accidente fortuito de la vida, yo obedezco a un plan que Dios estableció. Ahora, yo sí puedo obstaculizar los planes que Dios ha diseñado, eso sí lo puedo hacer yo. En eso sí yo puedo tener toda la libertad de querer estorbar al Señor para que Él no haga lo que Él se propuso en mí. Pero si yo permito, Él lo va a hacer y la gloria va a ser de Él, porque las obras son de Él. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo decía ahí en Juan 15 que Él era la vid y nosotros los pámpanos? Se refiere a eso, que el pámpano, cuando esté ahí pegado a la vid, el pámpano da el fruto, pero es por medio de la vid que está ahí. El pámpano solo no puede hacer nada, decía el Señor Jesús. Entonces eso es para meditar nosotros y entender que la santificación es algo que a nosotros nos puede parecer difícil por nuestras propias experiencias cotidianas. Nos podemos desanimar a nosotros mismos de ver nuestras propias cosas que hacemos, pero nosotros debemos entender que es el Espíritu Santo el que hace la obra de santificación en nosotros, y pedirle al Señor que nos conceda que esa realidad que el Señor ya plasmó en su palabra, nosotros podamos vivirla. Señor, permíteme vivir tu santidad, la vida de tu Hijo en mí, y quebranta en mí, dame la sabiduría para entender que yo soy el principal obstáculo para que tú seas fluyendo con tu santidad en la iglesia. Y a veces nosotros vemos que en estos tiempos, no digo esto con el ánimo de criticar a los hermanos ni de criticar a nadie, pero nosotros no hemos permitido como iglesia que el Señor se exprese en la santidad que debiera tener la iglesia. A veces nosotros nos enfrascamos hasta en conflictos internos,
en nosotros mismos por ambiciones y por egoísmos. En la iglesia no debe haber ese tipo de cosas. En la iglesia no debe haber ningún anhelo de nosotros de protagonismo. Debemos darle gracias al Señor, que el Señor nos llamó para que sirviéramos a su cuerpo y hacer que los hermanos crezcan y sean glorificados por medio de la gracia que el Señor le puede dar a cualquiera de los hermanos. Amén. Todos podemos ser útiles, pero a veces nosotros nos desgastamos por conflictos de liderazgos y cosas que son extrañas a la iglesia. Yo he mirado en el Nuevo Testamento y la palabra liderazgo, con lo único que lo relaciono es con el Espíritu Santo. Dice, Él los guiará, porque esa es la labor de un líder, ¿no? Guiar, ¿no? Amén. Y esa palabra solamente la refiere el Señor al Espíritu Santo. Pero a veces nosotros anhelamos glorias y cosas de esas, y eso lo que hace es enturbiar la iglesia, quitar la santidad, porque la santidad no viene porque yo haga un seminario de liderazgo. No estoy en contra de esas cosas, si eso le ayuda a un hermano a ser más obediente, a ser más sumiso, haga sus seminarios, ¿no? Pero en esas cosas no radican. Nosotros hemos leído acá que eso es la obra del Espíritu Santo. Amén. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos capacita para que podamos servirle al Señor. Entonces, sigamos leyendo aquí otros versículos. Entonces, ya leíamos que esta regeneración es efectuada por medio de la obra de Cristo, ¿no? Y de su resurrección. Recuerde que regeneración, ahora estamos viendo este concepto de regeneración, que es ser nacidos de nuevo, la vida de Dios en nosotros. Es mediante a la obra de Cristo resucitada y colocada en nosotros. Cuando Cristo resucitó, todos los creyentes, los que creemos ahora y los que puedan creer después, fuimos resucitados con Él. Venga, mira que eso lo dice la palabra. Esto suena muy bonito, pero no, es legítimo de la palabra de Dios. Si los hermanos me acompañan a Efesios, capítulo 2, versos 6 y 8, ahí lo podemos leer, que es la obra toda del Señor, plena, la obra del Señor en nosotros, ¿sí? Y dice así, mira, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Mira que la obra de resurrección de Cristo es toda la obra preciosa de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales, fuimos resucitados por la resurrección de Cristo. Mira que estas cosas uno las lee y dice, wow, Señor, realmente tengo todo para vivir una vida de santidad, dejarte a ti que te expreses en mí. Y que yo, ayúdame, Señor, a que reconozca cuál gravoso y estorboso soy para lo que tú te has propuesto en mi vida, ¿no? Entonces dice, verso 7, para mostrar en las edades venideras, mira, esto es a futuro, es que la obra todavía no ha concluido, la obra empezó, y empezó de una forma majestuosa y apoteósica, recuperándonos y rescatándonos para Dios cuando no había ninguna forma de que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. Damos gloria al Señor Jesucristo por la preciosa obra que hizo el Señor, ¿sí? Y dice, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia. Esta es otra palabra preciosa, es un regalo del Señor. Por si de pronto que pensamos nosotros que habíamos que hacer un poquito de mérito, no hay mérito en eso. Es la obra del Señor y es de gracia, es gratis, es un regalo, ¿sí? ¿Por qué? Por su misericordia. Porque eso es solamente fruto del amor de Dios, es por su misericordia. El Señor no nos miró a ver si de pronto decía, bueno, ya Jaime como que se ganó, la gracia se la voy a... No, eso fue una cosa que salió del corazón del Señor. Esto nos ayude también a nosotros a mirar a los hermanos de la misma manera como Dios nos ha mirado, entender que a veces pueden haber conflictos por vanidades. Oremos para que el Señor tome eso y sea componiendo esas cosas, porque nosotros no podemos hacer nada, son cosas que son solamente del resorte del Señor. El Señor solamente trata con cada persona en áreas que son íntimas de esas personas. Nosotros por mucho debemos es orar y pedirle al Señor en nuestras oraciones por aquellos hermanos que se encuentran en dificultad, por si el Señor en su misericordia los quiera otra vez llamar, porque no sabemos cómo el Señor vaya a operar en eso, y ni metamos la nariz en eso, ¿no? Porque eso es muy delicado. Eso son solo cosas que le competen al Señor y trata el Señor. Nosotros confiemos que el Señor en su misericordia levante a los hermanos
que puedan haber caído inclusive hasta de forma escandalosa, ¿sí? Pero para el Señor en su misericordia todo es posible. Nosotros guardémonos de nuestros propios juicios, de ir a meter la nariz donde no nos compete, porque eso es delicado. Entonces, eso es bien delicado meternos nosotros a meter donde no, el juez justo es el Señor, ¿sí? Nosotros oremos y expresemos la misericordia del Señor y no nos metamos a hacer justicia propia, porque eso no es del Señor. El Señor nunca permitió eso. ¿Por qué no permitió eso el Señor? Porque el Señor le dijo a Noé, si ustedes recuerdan, que el hombre que matare a otro hombre debe ser muerto también, por una causa, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y ahí es donde el Señor muestra que nosotros debemos tener cuidado de manejar las cosas con hermanos que son difíciles. Y esas cosas se manejan conforme al gobierno que Dios estableció en la iglesia, pero teniendo cuidado de no propasarnos. Porque ese hermano, por muy, digamos, difícil que sea, también fue creado a la imagen de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado de no profanar esa imagen. Si tenemos que hablar ciertas cosas, hablarlas y decirlas conforme el Señor ha mandado que se debe gobernar en su iglesia, siendo bien bíblicos, pero teniendo mucho cuidado de a veces nosotros poner un poquito de nuestro juicio, porque esa otra persona que puede haber caído y podemos nosotros reconocer que cayó, no deja de ser imagen de Dios, creado a la imagen de Dios, y Dios es muy celoso de eso. Entonces nosotros guardémonos de nuestra propia justicia. ¿Hay gobierno en la iglesia? Sí, claro, y se hace conforme el Señor nos lo enseña en el Nuevo Testamento. Pablo nos habla muchas de esas cosas, cómo hacer juicio en la iglesia y todo eso, que nosotros debemos hacerlo, pero siempre tratando de ser temerosos del Señor, ¿sí? Bueno, y hay otra parte que yo quería tocar aquí, que tiene que ver con la salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es la santificación? La salvación de nuestras almas. Si los hermanos ya lo han podido concluir por lo que hemos leído, la santificación es la salvación de nuestras almas. O sea, que nuestra alma pueda expresar a Dios. Pero el Señor dice que para salvar nuestras almas, el Señor tiene un castigo dispensacional, ¿sí? Que es el juicio gubernamental de Dios. Aquí estamos hablando de reino, ¿sí? Dice, 1 de Pedro 1:9, dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el propósito por el cual el Señor nos está llevando a santificación, a ir trabajando en nosotros las cosas de nuestra alma para irla salvando. Estamos metiéndonos ya en temitas aquí de salvación ya completa, ¿sí? Bueno, entonces hay 3 etapas de la salvación. Yo voy a leer hasta donde el tiempo nos permita y voy a leer algunos versículos de la Biblia, pero si no alcanzamos, le pediremos al Señor que en otra ocasión nos permita terminar el tema, ¿no? Entonces dice aquí, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, verso 11. Entonces, estábamos hablando entonces de regeneración, que es haber sido nacidos de nuevo por el Señor, y ahí podemos decir que esta regeneración, podríamos decirla que está compuesta, digamos, de 3 partes: la redención, la santificación y la justificación, temas que ya nosotros habíamos nombrado con anticipación, ¿no? Pero vamos a mirar una cosita aquí bien interesante. Nosotros sabemos que, vamos a leer un versículo que llama mucho la atención. 1 Corintios 6:11 dice así: y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿sí? Porque esto pues ya leído que el Señor nos había ya justificado y es obra de Cristo. Pero mira lo que dice Romanos 3:24 y 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios,
para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo, y el que justifica al que cree en Jesús. Bueno, hermanos, nosotros leyendo estos dos versículos, 1 Corintios 6:11 y Romanos 3, 24-26, dice que decía que somos justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo. Entonces nosotros vemos, hermano, que la obra que hizo Dios es para que nosotros en este tiempo actual que estamos hablando pueda manifestar su justicia. Ese es el resumen de toda la obra de Cristo en cuanto a la santificación, que podamos nosotros expresar la justicia de Dios en este tiempo. Hermanos, yo voy a dejar hasta acá porque no quiero hacerme más extensivo, y quería que con estas lecturas que nosotros tomamos, poder entender que necesitamos vivir la santidad. Y esa santidad solamente viene de Dios, del Espíritu Santo, y queremos orar para que el Señor nos conceda en su gracia poder expresar al Señor, porque eso es parte del gobierno que el Señor quiere organizar, y es desde ahora, desde la época de la iglesia, que nosotros debemos expresar a Cristo, porque esa es la santificación, es expresar la vida de Cristo en cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos fue dado para eso. Es la obra que Dios ha querido concluir. Damos gracias al Señor porque no es una obra nuestra, es la obra del Señor que está haciendo en cada uno de nosotros, y le damos gracias al Señor porque nos permitió recordar estos versículos. Son versículos que los hermanos conocen muy bien, temas que los hermanos, el Señor en otras ocasiones por medio de otros hermanos nos ha hablado, pero el Señor quería que esta noche volviéramos a recordarlos y a meditar un poco en ellos, para no tomar la santidad a la ligera. La santidad es algo que no depende de nosotros, es la santidad nos la da el mismo Dios, el mismo Señor, pero nosotros debemos guardarla, debemos cuidarla y pedirle al Señor que quebrante todo lo nuestro que impide que Dios pueda ser expresado, porque hay una disciplina dispensacional del Señor a su iglesia cuando su iglesia no colabora en eso, pero también hay una esperanza. Nosotros vemos que Dios quiere, cuando venga su Hijo, expresar su reino con nosotros, pero nosotros debemos estar preparados para ello, y la santificación es lo que nos capacita en este tiempo, para cuando el Señor en su soberanía y en los tiempos que Él ha manejado para restaurar su gobierno, nosotros seamos hallados dignos. Pero nosotros no podemos tomar a la ligera la santidad y entender que porque ya el Señor Jesucristo nos garantizó una vida eterna en el Padre, podamos descuidar todo el proceso que el mismo Dios está haciendo. Es que el Señor no nos está pidiendo que hagamos. El Señor nos está pidiendo es que le permitamos que Él haga lo que Él se propuso. Y eso es nosotros como iglesia entender estos tiempos. Imagínate que vengan tiempos difíciles como la tribulación, que son cosas que están escritas y el Señor lo ha permitido para que los que no conocen al Señor y han sido difíciles tengan una oportunidad por medio de conocer. Y la iglesia no expresa a Cristo. ¿Quién les va a hablar del Señor? ¿Quién les va a mostrar al Señor? Si el único que puede hacer eso es la iglesia. Nosotros debemos entre nosotros mismos ejercitarnos en la santidad. Entre nosotros mismos a veces se pueden presentar roces y conflictos que son muy molestos, no negamos eso, pero demos gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de que podamos expresar el carácter de Cristo, no porque nosotros nos lo propongamos, sino porque lo dejemos al Señor expresar su carácter. Que el Señor nos ayude para que pueda encontrar una iglesia gloriosa cuando el Señor se lo haya en el tiempo que el Señor considere venir. Sabemos que ese tiempo es pronto. Ahora no sabemos ese pronto si es de aquí a 7 años, 10 años, 20 años, no lo sabemos, pero está pronto, hermano, y no podemos nosotros desconocer eso, porque el Señor dice que veamos las señales. Estamos viendo momentos de angustia,
Y ya se empieza a ver en nuestro entorno donde vivimos, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, se empiezan a vivir entornos difíciles. Ahí es donde la iglesia debe empezar a mostrar a Dios, debe empezar a mostrar a Cristo. Pero si no es una iglesia santa, podríamos presentar una iglesia religiosa, pero una iglesia religiosa no tiene sentido porque religiones hay muchas. Entonces una persona podría decir, bueno, ¿y por qué Cristo si yo puedo ser de Mahoma? Porque la iglesia no ha expresado la vida de Dios. Las religiones expresan ideas, pero la iglesia de Cristo fue llamada no para expresar solo ideas, sino para expresar la vida de Dios, porque esa es la única vida que puede transformar y tocar otras vidas a los que el Señor ha llamado, ¿no? Porque no todo el mundo va a ceder ante el testimonio de la iglesia al Señor, pero sí hay muchos. El Señor sabe quiénes son y por el testimonio de la iglesia el Señor los va a recoger los suyos, ¿sí? Entonces nosotros, que el Señor nos conceda la gracia de vivir una vida en santidad. Amén. Gracias al Espíritu Santo, gracias a la obra preciosa del Señor Jesucristo y gracias a Dios el Padre, que Él nos escogió para su Hijo y nos puso en el Espíritu Santo para hacer lo que nació del corazón de Dios. Nosotros somos fruto de la escogencia de Dios el Padre. Nosotros no fuimos fruto de nada otra cosa, sino Dios en su gracia nos quiso escoger para llevarnos a su Hijo y para santificarnos por medio del Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios porque eso es algo que no es mérito nuestro y no tendremos nunca con qué darle gracias a Dios que nos haya mirado con tan grande misericordia para ese propósito tan bello y precioso de establecer su gobierno por medio de nosotros. Que yo doy testimonio de que yo antes era todo lo contrario de lo que es el gobierno de Dios y aún así el Señor me miró y me llamó para Él. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo por permitirnos, Señor, recordar tus asuntos, Señor, porque para eso, Señor, tú reúnes a tus santos, Señor, para que tú nos puedas hablar a través de tu palabra, porque en tu palabra el que habla eres tú, Señor. Tú eres el que expresas lo que hay en tu corazón, lo que te has propuesto con cada uno de nosotros, y gracias por llamarnos a esta reflexión, Señor, de volverte a mirar a ti, Señor, y de decirte, henos aquí, Señor, haz tu obra preciosa como tú la planeaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Hazla tú porque es tu obra en nosotros, Señor. Solo queremos decirte gracias, Señor, por habernos mirado, Señor. Nosotros éramos todo lo contrario, Señor, con lo que tú te hubieras podido fijar. Sin embargo, en tu gran amor y en tu gran misericordia, nos miraste, Señor, con gran misericordia, y nos llamaste y nos llevaste a ti, Señor, para que conociéramos tu amor, Señor, y te pudiéramos amar con todo nuestro corazón, Señor, porque tus obras de misericordia y amor han sido grandes y maravillosas, Señor. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Señor, y tú nos miraste con compasión. Concédenos, Señor, un corazón para que tú sigas haciendo lo que te has propuesto, Señor. Gracias te damos por la preciosa obra de tu Hijo, por esa obra tan maravillosa, Señor, que solo Dios puede hacer. Ninguna religión, ningún hombre bueno, ningún hombre piadoso puede hacer solo lo que tú haces, Señor. Tú solamente lo haces, eres el único que miraste a los perdidos para llamarlos a ti, Señor. Concédenos a los demás que faltan, Señor, ese corazón de que te puedan mirar a ti, Señor, y puedan volver a ti, Señor. Y en cuanto a nosotros, permítenos expresar tu gobierno para que los que nos vean crean que tú nos has enviado y que crean en ti, Señor. Gracias por este tiempo de iglesia, de comunión con los hermanos, Señor. Es un regalo que tú nos das a cada día, Señor, que nos permite reunirnos, Señor, a escuchar lo tuyo, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, y presentamos un corazón agradecido, Señor, por tus misericordias infinitas y preciosas. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén.